La construcción de dependencia psicológica sigue un proceso metódico comparable a la programación de software, donde cada línea de código emocional se escribe cuidadosamente para alterar el funcionamiento psíquico del objetivo. Los manipuladores expertos operan como ingenieros sociales, aplicando con precisión quirúrgica principios derivados de la psicología conductual, la neurociencia afectiva y la dinámica de poder interpersonal. Este proceso deliberado transforma gradualmente la autonomía emocional en sumisión psicológica, creando lo que los especialistas denominan cautiverio mental. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Las bases neurobiológicas de este fenómeno revelan su poderosa efectividad. Cuando se activan ciertos patrones de interacción social tóxica, se producen cambios mensurables en la actividad de la amígdala, centro del miedo, el núcleo accumbens, sistema de recompensa, y la corteza prefrontal, toma de decisiones. Estas alteraciones cerebrales explican por qué las víctimas pueden permanecer atrapadas en dinámicas destructivas, incluso reconociendo intelectualmente su naturaleza dañina. La dependencia psicológica no es meramente una metáfora, sino un estado psicofisiológico real, con correlatos neuronales específicos. Los manipuladores estratégicos aplican lo que podríamos llamar microdosis emocionales, pequeñas pero calculadas dosis de validación intercaladas con periodos de retiro afectivo, que generan un estado similar al síndrome de abstinencia en adicciones químicas. Esta táctica explota el principio neuropsicológico conocido como programación variable, donde las recompensas impredecibles crean patrones de comportamiento más resistentes a la extinción que las recompensas constantes. El resultado es una persona emocionalmente adicta a su manipulador, dispuesta a realizar esfuerzos cada vez mayores por obtener esa validación intermitente que su sistema nervioso ha aprendido a anhelar. La sofisticación de estas técnicas radica en su capacidad para eludir los mecanismos conscientes de detección de amenazas. Mientras que un ataque frontal a la autonomía generaría resistencia inmediata, estas estrategias de manipulación trabajan bajo el radar de la conciencia, modificando actitudes y comportamientos sin que la víctima perciba el proceso de condicionamiento. Esta cualidad subrepticia las hace particularmente peligrosas y efectivas, especialmente cuando son aplicadas por individuos con inteligencia emocional elevada y comprensión intuitiva de los puntos débiles humanos. El mecanismo del trauma bonding, la neurobiología de la adicción emocional. El trauma bonding representa una de las formas más insidiosas de dependencia psicológica, donde la víctima desarrolla un apego patológico hacia su agresor. Este fenómeno paradójico surge de la alternancia calculada entre refuerzos positivos y castigos emocionales, creando un vínculo tan potente como destructivo. La explicación neurobiológica revela que durante las fases de recompensa, el cerebro libera dopamina y oxitocina, generando una intensa sensación de conexión y bienestar. Sin embargo, las posteriores fases de abuso activan los sistemas de estrés, liberando cortisol y noradrenalina. Esta montaña rusa neuroquímica crea una dependencia fisiológica comparable a la adicción a sustancias, donde la víctima desarrolla una necesidad compulsiva de la relación tóxica. El poder adictivo de este vínculo se intensifica por su patrón de refuerzo intermitente. Cuando las muestras de afecto son impredecibles y esporádicas, generan una respuesta conductual más persistente que las recompensas constantes. La víctima, incapaz de predecir cuándo recibirá validación, incrementa sus esfuerzos por obtenerla, cayendo en un ciclo de búsqueda ansiosa similar al de los jugadores compulsivos. Durante los periodos de retiro afectivo, la activación del sistema dopaminérgico de búsqueda lleva a la víctima a idealizar al agresor y minimizar sus comportamientos negativos, explicando por qué muchas víctimas extrañan intensamente a sus agresores durante las separaciones. La erosión metódica de la autoestima. La degradación sistemática de la autoestima constituye un proceso de demolición psicológica cuidadosamente orquestado. Los manipuladores emplean tácticas sofisticadas que se infiltran gradualmente en la autopercepción de la víctima. Las críticas enmascaradas como preocupación representan una de las armas más efectivas, donde observaciones destructivas se presentan bajo el disfraz de consejo benevolente. Este método aprovecha el deseo natural de mejora personal, desviándolo hacia la autocrítica patológica. Las comparaciones destructivas con otras personas activan la corteza cingulada anterior, región cerebral asociada al dolor social, generando un estado crónico de inferioridad.
Simultáneamente, la minimización sistemática de logros y la atribución de fracasos a defectos de carácter van moldeando una autoimagen distorsionada. Neurocientíficamente, este abuso prolongado puede observarse en cambios estructurales cerebrales, incluyendo reducción del volumen hipocampal y aumento de la actividad amigdalina, alteraciones que explican la persistencia de estos patrones incluso después de finalizada la relación abusiva. El proceso gradual de la rana hervida. La inercia de la normalización tóxica. La metáfora de la rana hervida encapsula perfectamente el proceso insidioso de la manipulación psicológica gradual. Este fenómeno opera mediante lo que los especialistas denominan aclimatación conductual, donde los límites de lo aceptable se corren milimétricamente en cada interacción. Los manipuladores comienzan con microagresiones calculadas, comentarios pasivo-agresivos, pequeñas faltas de consideración o sutiles violaciones de límites, que por sí solas parecerían insignificantes, pero que acumulativamente redefinen los estándares relacionales. La clave de esta técnica reside en su carácter incremental y su ritmo cuidadosamente dosificado. Cada nueva transgresión representa solo un ligero aumento en intensidad respecto a la anterior, manteniéndose siempre por debajo del umbral que activaría los mecanismos defensivos naturales. Este proceso explota un principio básico de la psicología humana, nuestra notable capacidad de adaptación a estímulos cambiantes, incluso cuando estos son nocivos. Las investigaciones en dinámica de grupos muestran que este método puede aumentar hasta en un 70% la aceptación de conductas que, presentadas abruptamente, serían inmediatamente rechazadas. El verdadero peligro de este mecanismo radica en cómo distorsiona progresivamente el sistema de referencia interno de la víctima. A medida que el comportamiento inaceptable se normaliza, se produce un corrimiento en los valores y expectativas relacionales. Lo que antes habría generado indignación ahora se tolera, y lo que actualmente parece tolerable mañana se aceptará como norma. Este proceso de habituación patológica crea lo que los terapeutas llaman ceguera contextual, donde la víctima pierde la capacidad de evaluar objetivamente la toxicidad de su entorno, quedando atrapada en una espiral de normalización del abuso. Dale like, suscríbete y comparte. El control mediante incertidumbre emocional calculada. La tiranía de la impredictibilidad. La incertidumbre emocional calculada representa uno de los métodos más refinados y efectivos de dominación psicológica. Esta técnica se basa en el principio neurobiológico de que el cerebro humano está programado para buscar patrones y predecibilidad, como mecanismo de supervivencia básico. Los manipuladores expertos explotan esta necesidad fundamental, creando lo que los psicólogos denominan entorno de refuerzo intermitente emocional, donde las respuestas afectivas del agresor siguen un patrón deliberadamente aleatorio e inescrutable. El caos controlado no es espontáneo, sino meticulosamente coreografiado. El manipulador alterna entre muestras de afecto intenso y periodos de frialdad emocional sin un motivo aparente, manteniendo a la víctima en un estado constante de alerta. Esta dinámica activa persistentemente el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, provocando un estado crónico de estrés que compromete la capacidad de juicio objetivo. La víctima, sumida en esta niebla emocional, desarrolla lo que los terapeutas llaman adicción a la claridad, donde cualquier muestra de aprobación o afecto, por mínima que sea, se convierte en un premio altamente valorado. La comunicación ambigua opera como otra herramienta clave en este proceso. El manipulador emplea mensajes contradictorios, dobles sentidos y negaciones gaslighting para crear un terreno pantanoso donde la víctima pierde progresivamente la confianza en su propia percepción. Frases como «nunca dije eso» o «estás malinterpretando todo» se combinan con cambios abruptos de humor sin transición aparente, generando un clima de inseguridad psicológica permanente. Este estado de hipervigilancia constante tiene profundas consecuencias neurocognitivas. Estudios de neuroimagen muestran que la exposición prolongada a este tipo de estrés emocional crónico reduce la actividad en la corteza prefrontal, área responsable del pensamiento racional y la toma de decisiones, mientras hiperactiva la amígdala, centro del procesamiento del miedo. Esta alteración explica por qué las víctimas terminan adoptando conductas sumisas. Literalmente,
pierden capacidad para evaluar la situación objetivamente y se vuelven emocionalmente dependientes del manipulador para regular su estado afectivo. El agotamiento psicológico resultante crea un círculo vicioso donde la víctima, en su desesperación por recuperar cierta estabilidad emocional, se aferra precisamente a la fuente de su malestar. Este fenómeno, conocido en psicología como vínculo traumático, explica por qué muchas víctimas de relaciones abusivas desarrollan un apego paradójico hacia sus agresores. La sumisión se convierte entonces en una estrategia adaptativa fallida, un intento desesperado del psiquismo por recuperar el equilibrio en un entorno diseñado específicamente para mantener el desequilibrio. La explotación sistemática de la culpa como mecanismo de control. La manipulación a través de la culpa representa uno de los mecanismos más sofisticados y efectivos de control psicológico. Los manipuladores expertos transforman esta emoción moral en un instrumento de precisión que mina progresivamente la autonomía de la víctima. Este proceso comienza con una sutil inversión de responsabilidades, donde el agresor logra presentarse sistemáticamente como la parte afectada, independientemente de las circunstancias reales. El victimismo crónico se convierte en una estrategia clave, mediante la cual el manipulador exagera sus sacrificios y minimiza los de la víctima, creando un desbalance emocional artificial. La llamada contabilidad emocional distorsionada opera como un sistema de registro mental donde cada gesto del manipulador es presentado como un favor extraordinario, mientras que los esfuerzos de la víctima son sistemáticamente devaluados. Esta dinámica perversa genera lo que los especialistas en trauma psicológico denominan culpa patológica, un estado donde la persona llega a sentirse responsable no solo por sus propias acciones, sino incluso por los pensamientos, emociones y bienestar del agresor. La víctima desarrolla una hipervigilancia constante sobre el estado emocional del manipulador, asumiendo como propia la tarea de regularlo y reparar cualquier supuesto daño causado. Los estudios de neuroimagen funcional revelan el profundo impacto que este abuso emocional tiene en el cerebro. La ínsula anterior, región crítica para el procesamiento de emociones morales y la autopercepción, muestra una activación anormalmente intensa en estos casos. Simultáneamente, se observa una disminución en la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral, área asociada al razonamiento objetivo y la evaluación crítica. Esta combinación neurobiológica explica por qué las víctimas pueden mantener un sentido de responsabilidad exagerado, incluso frente a evidencias racionales que lo contradicen. El verdadero poder de este mecanismo radica en su capacidad para crear una prisión psicológica autosustentada. Una vez internalizadas las distorsiones, la víctima se convierte en su propio carcelero, aplicando automáticamente los criterios del agresor sin necesidad de su presencia física. El manipulador logra así un control remoto sobre los pensamientos y emociones del otro, estableciendo lo que algunos investigadores han llamado la colonización de la mente. La culpa deja de ser una respuesta puntual a acciones específicas para convertirse en un estado emocional permanente, un filtro a través del cual la víctima interpreta todas sus experiencias y decisiones. Este proceso de dominación psicológica es particularmente difícil de romper porque ataca precisamente los valores morales más arraigados de la persona, su sentido de justicia, responsabilidad y empatía. La víctima, al intentar liberarse, debe enfrentar no solo al manipulador externo, sino también a su propio sistema de creencias internalizado, que ha sido hábilmente distorsionado. La recuperación requiere no solo el reconocimiento de los patrones abusivos, sino una profunda reestructuración de los esquemas cognitivos y emocionales que han sido sistemáticamente alterados por la dinámica tóxica. La manipulación emocional que genera dependencia patológica deja cicatrices profundas en la psique. Sin embargo, el conocimiento de estas técnicas constituye el primer paso para liberarse de ellas. Reconocer los patrones, reconstruir la autoestima dañada y establecer límites firmes son herramientas esenciales para recuperar la autonomía emocional. La verdadera fortaleza psicológica no reside en controlar a otros, sino en mantener el control sobre uno mismo y sus decisiones emocionales. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.